Schermo totale, estamos en el directo. ¿Estamos o no estamos en el directo? Bueno, creo que sí. Veamos. Veamos si estamos en directa. Ah, bueno, ya estoy en directa. Como se darán cuenta, como se darán cuenta, ya estoy en directo. Bueno, es mi primer live. Se darán cuenta de esto, es la primera vez, entonces les pido a quienes vayan llegando que pongan su saludo ahí en los comentarios para también poderlos saludar. De todas maneras, esta transmisión queda aquí en el canal, así que bueno, poco a poco las personas que se conecten se pondrán cómodas y van a ir escuchando yo lo que les voy comentando. Antes que nada quería agradecer a uno de los suscritos que tuvo la gentileza de mandarme una pieza musical magnífica. Y quiero aprovechar también para invitar a las personas que se han ido añadiendo a esta comunidad, porque yo sé que entre ustedes hay creativos, hay personas que tienen distintos talentos y me gustaría pensar en proyectos futuros con las personas que empiecen a ser parte de esta comunidad. Por ejemplo, compositores, escritores. Ya algunas personas me han ofrecido colaboraciones. Algunos ya me han mandado trabajos y bueno, ¿por qué no pensar en futuras colaboraciones y proyectos con mi Story Channel? A mí me gustaría muchísimo saber si entre ustedes hay animadores, hay ilustradores y como les decía, compositores como esta persona a quien pues yo le agradezco muchísimo esa pieza musical tan interesante que le envió a mi Story Channel. Le mando un abrazo. Un abrazo a todas las personas que están llegando. Muchísimas gracias por asistir a la convocatoria de este live. Y bueno, antes que nada me gustaría preguntarles si vieron el video antepenúltimo que publiqué con Mauro Viglino y con Marco Ragusa. Súper interesante. Aquí tengo el libro, de hecho, conmigo, del hombre innatural. Entonces quisiera saber sus opiniones respecto a ese video tan interesante. Quisiera saber si están interesados en que yo continúe profundizando acerca de este tema que pues es bastante especializado. O sea, estamos hablando de genética y de todas las ciencias que se tienen que ir integrando en esta narración, que en realidad se trata de entender cómo surgió el Homo sapiens, que es una criatura innatural, es una criatura extraña dentro de todo el contexto biológico. Es un cuento aparte, por decirlo de una manera más coloquial. Entonces, quiero saber sus opiniones al respecto, aunque ya algunas personas me lo han dicho. Y bien, quiero también que nos pongamos en contexto, queridos amigos, respecto a lo que está sucediendo en el globo terráqueo, en el globo mundial, en la escena mundial, en ese tablero de juego que pues es bien difícil de entender y bien complejo. En este momento estamos viendo que están, digamos, paralelamente se están activando muchas guerras en distintos lugares. Podemos hablar de combates porque en realidad se trata de una guerra. Si nosotros nos damos cuenta, es Oriente versus Occidente. Estamos hablando de una confrontación que viene desde los inicios, desde que los llamados dioses, entre comillas, cuando yo digo dioses, quisiera que entiendan que no estoy hablando en términos teológicos, más me estoy refiriendo a esos individuos que tutelaron a los pueblos, que vinieron e instauraron
sus gobernaciones, instauraron un modelo de gobernación y un modelo económico también importante. Quiero pedirles un segundo porque pues yo quisiera como ver cómo están dando, no estoy viendo el chat, quisiera poder ver el chat porque no lo veo. Ay, queridos amigos, esto es, bueno, es una gran primipara porque necesito ver sus comentarios. De pronto ustedes quisieran hacerme preguntas y no estoy viendo en este momento. Lo tendré que poner aquí. Me quito el volumen. Ah, bueno, ya los veo. Bueno, ahora sí los puedo saludar. Veo aquí, veo a muchísimas personas conocidas. Un saludo a Edgar, Tina, Roberto, Franklin Ramírez, Luca, hola Bad Cruz. Qué rico verlos, de verdad que eso me calienta el corazón, me llena de ánimo. Es que no los estaba viendo, entonces terrible, ahora sí los puedo ver. Qué felicidad verlos aquí. Yo les tengo deparadas muchas sorpresas, pero no quiero todavía compartirlas hasta concretar. Porque, bueno, a mí sí me gusta cumplir las promesas, no como Yahvé que hizo tantas y después no las cumplió. En realidad, yo sí quiero cumplirles, entonces, pues, poco a poco les iré trayendo cosas bastante buenas para sus investigaciones, sus estudios, para que podamos avanzar todos juntos. Como les decía, el efecto Yahvé sigue más vivo que nunca. Estamos viendo esos efectos secundarios, sea indirectos o directos, y ya iremos viendo esto, porque hay una pregunta reiterativa que me han hecho ustedes. Es una pregunta difícil de responder, pero hay indicios, hay pistas, y yo poco a poco les he ido trayendo esas pistas, y se trata de ¿a dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Están aquí? Bueno, digamos que no estén materialmente. Hipotéticamente pensemos que no están aquí materialmente, pero se ven sus efectos y en ese sentido están muy presentes aún. Lo dijo Corrado Malanga recientemente en un video, no sé si ustedes conocen a Corrado Malanga. Él es una persona que ha estudiado por muchos años el fenómeno OVNI, pero pues también desde un punto de vista hacia lo paranormal, en fin, él ha tomado más esa ruta que pues un día le daremos una ojeada a ese asunto porque mezcla demonología, angeología con el fenómeno OVNI y pues yo he tratado un poquitino de mantenerme alejada de eso. Antes de continuar quiero hacer un test díganme cómo está el sonido. ¿Escuchan bien? Me gusta saber si me están escuchando bien y pues si nadie se ha lamentado es porque sí. Entonces continuemos. Entonces, Corrado Malanga tiene una interesante hipótesis. Él dice que están activos los Veda y los Asura. Pero yo diría que la cuestión es todavía más compleja, porque en realidad, si ustedes ven, todos esos comandantes tutelares, esos señores que tuvieron la gobernancia de todo el Medio Oriente, son muchos. Y por otro lado tenemos esos otros que estaban en la zona asiática, en la India, en fin. Entonces vamos organizando esa escena, ese tablero de juego mundial. ¿Y quiénes están confrontando en este momento? Yo diría que Yahvé ante todo está muy presente y continúa a hablar, continúa a dar órdenes, continúa a dar indicaciones. Miren, los años 90... el actual ministro de Israel, Netanyahu, se reunió, ya les voy a decir con quién, una persona muy importante, con el Rebbe Lubavitch, Menahem Mendel Shearson, que ya falleció como a los 120 años, precisamente la edad que nos dejaron, a la cual nos dejaron llegar los Elohim al acortarnos la vida. Justamente 120 años tuvo el Señor. Y Netanyahu en los años 90, antes de ser ministro, se reunió con él.
Este señor, este Rebe, le dijo, mira, tú vas a ser primer ministro, pero también vas a ser el último primer ministro. Ojo, porque esto es importante, estamos hablando de los años 90, Netanyahu todavía no era primer ministro. Efectivamente es primer ministro, pero no solo le dijo eso, le dijo también que él tenía una gran misión. Él tenía que abrirle el camino al Mashiach. Él tenía que abrirle el camino al Mesías de Israel. Entonces Netanyahu comienza ya con una misión importante. ¿Y ustedes qué opinan? Él la está llevando a cabo y de manera literal. Estas personas están cumpliendo a cabalidad lo que las supuestas profecías, ellos las materializan, las cumplen. No se esperan a que venga un Dios digamos, a batallar por ellos y a fundarles su Estado de Israel, porque ellos lo hicieron mediante el sionismo y por eso muchos ortodoxos no están con ellos y muchas personas dentro del mismo judaísmo no están de acuerdo con eso. Sobre todo los ortodoxos más radicales, ellos dicen, no, es que el Estado no es un Estado lo que nosotros queremos es el reino, ese reino prometido con nuestro Mesías. Entonces ellos no están de acuerdo. Miren que ya dentro de esa nación ya hay muchas divisiones. Hay conflictos entre ellos. Ustedes no ven en los canales, pues, entre los mismos judíos, están los ortodoxos. Bueno, hay muchas facciones dentro del judaísmo que están entre ellos, pues, en conflicto, no están de acuerdo. De manera que este Netanyahu está llevando a cabo esto y vemos también esas fronteras, pues, candentes, muy fuertes, y recordemos el pasado. Yo les digo una cosa, ustedes tienen que tener un ojo aquí, en el hoy, pero el otro ojo tiene que estar en el retrovisor, tiene que estar en la antigüedad, tiene que mirar hacia atrás. No pierdan de vista la historia antigua para entender lo que está pasando hoy, porque lo que está sucediendo hoy no es cuestión de que de un momento a otro surgió. Y así vamos entendiendo. Miren, les voy a dar un ejemplo con la ufología. Por ejemplo, es bueno ver canales tipo Snaque 2 o Verdad Oculta para tenernos actualizados de los avistamientos. Pero saben que los avistamientos a los cuales yo más confianza les tengo son los antiguos. A los de Ezequiel, a los de Enoch, a los de Moisés, a todos esos avistamientos que tuvieron los antiguos, hasta tipo los años 90, porque de ahí en adelante ahora va a ser más difícil distinguir los fenómenos ovni, precisamente porque estamos llegando cada vez más a una tecnología más avanzada, hasta que ya llegue el momento en donde ya de pronto ni nos demos cuenta si hay ovnis o no, porque vamos a tener una tecnología a ese nivel. Entonces se va haciendo cada vez más difícil. Por eso yo miro siempre los textos más antiguos, las obras de arte antiguas, donde hay allí la refiguración de los ovnis y todas estas cosas. Entonces hay que tener ojo puesto en las historias antiguas, las mitologías, y en la actualidad. Entonces en eso tienen que estar, les recomiendo mucho tener mucho ojo con la geopolítica, y quiero sugerirles un canal que se llama, muchos de ustedes lo deben conocer, Los Liberales con Nicolás Mora, que es excelente. Es el único, bueno, no, hay otros buenos, pero es el que más me gusta en cuanto a geopolítica. Y ahí precisamente hace poco invitaron a este periodista que habló respecto a estas reuniones de Netanyahu, y es impresionante, amigos. Vayan a ver las fotos de, por ejemplo, de Milei, de todos los presidentes de los países más importantes. Bush, también estuvo Reagan, o sea, todos los presidentes de Estados Unidos han tenido que ir allá a Israel, o se han reunido con esta secta, ¿cómo se llama? Lubavitch.
Se nota que tiene mucha injerencia en la escena mundial, tiene mucha importancia. Sigan todo esto y no se trata de hacer señalamientos o de, digamos, de odiar a ciertas naciones. No, ojo con eso, no se trata de eso. Se trata de identificar lo que está sucediendo. Y yo tengo una política, yo no tomo posición a favor de ninguna nación, absolutamente. En una guerra no se puede estar a favor, porque es, digamos, estar de acuerdo con las masacres que se realizan en las guerras. No puede haber ahí buenos y malos. Hay solo víctimas que son las personas digamos, los ciudadanos son las víctimas. Y bueno, los militares pues también, porque están obligados, les toca. Y a la final los comandantes, los líderes no van al campo de batalla como antes sí lo hacía, por lo menos Yahvé iba a batallar. Y cuando los pueblos antiguos hablan de batallas, perdón que hago estos saltos así tan impresionantes en la historia, pero es que tenemos que hablar de todo, del pasado, del presente, y todo se va mezclando porque es así. Cuando batallaban Babilonia, Egipto, Israel, cuando batallaban los filisteos con los egipcios, con Israel, pues es que ellos no hablaban de tuvimos la victoria gracias a nuestro comandante, a nuestro general. No. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando los filisteos ganaban la batalla, le agradecían, le daban la honra a Dagón, que era su Elohim. Los babilonios, cuando tenían victorias, ellos, digamos que celebraban a Marduk, y los egipcios a Anur y a Horus. Miren lo importante que era para ellos estos llamados dioses. Realmente a mí me indigna que los únicos que no les creen son los historiadores, las personas que tienen en manos los libros antiguos. Dicen, ay, todas estas personas creían en estos dioses y se hacían matar por ellos y con ellos. Y mira, dice que comían juntos y bebían juntos, celebraban juntos y batallaban juntos, pero pues todo era falso, todo era mentira. Bueno, yo diría que eso habla muy mal de estas personas, porque realmente es una gran ofensa para esas civilizaciones tan grandes. Realmente pensar que ellos se inventaban esos dioses, por favor, vivían con ellos, batallaban con ellos codo a codo. Y hoy, bueno, hoy ¿dónde están? Ya vamos para allá. Y si quieren saber, si quieren ver esas pistas, si quieren seguir los pasos, pues quédense, no se me vayan, porque si les digo ya, entonces ¿cuál es la gracia? Quédense conmigo un ratito, porque todo esto debe ir paso a paso, siguiéndole las huellas a estos dioses, que su presencia todavía está actuando entre nosotros. Todavía, aparte de las consecuencias de todo este sistema que formaron, económico, militar, financiero, social, todo esto que estamos viviendo hoy es consecuencia de todos estos comandantes tutelares llamados dioses. Así que pues imagínense si no es importante saber acerca de ellos. Oriente contra Occidente. Cada uno reuniendo sus ejércitos y sacando su músculo militar. De manera que seguimos igual, son milenios y milenios y seguimos todavía en las mismas. Bien, quería también, bueno, ya podríamos ir viendo qué ha sucedido con ellos, porque pues recordemos que en el 70 después de Cristo, hay historiadores que hablan de una guerra en los cielos y que cuando se oyó una voz sobrenatural, porque así lo describen, en el templo de Israel, ellos de Jerusalén se fueron. ¿Quiénes se fueron? Los Elohim, porque llegaban
los teoi, llegaba el poder romano a tomarse Jerusalén. Pero ¿a dónde se habrán ido estos Elohim? ¿Qué pasó? Bueno, hay unos indicios interesantes y les voy a mostrar cuál es la fuente, porque pues es bueno que ustedes lo sepan. La fuente es esta. Quito esto. Lidei Baltici. No sé si lo ven bien. Lidei Baltici de la Biblia. Los dioses bálticos de la Biblia. Y aquí dice, el Israel que no te esperarías, de Mauro Biglino en colaboración con Cinzia Mele. Bueno, es un libro interesantísimo, como se podrán imaginar. Ellos empezaron a seguir la huella a estos Elohim, porque uno dice, bueno, ¿será que se regresaron a sus mundos? Que ya eso vamos a ver qué mundos son, de dónde vinieron ellos, cuál era su casa, cuál era ese Betel, porque recuerden que Betel es la casa de un él, ¿no? La casa de Dios. Otra aclaración, amigos, es que nosotros si queremos de hablar de un Elohim en singular, deberíamos hablar de un Eloah. Pero siempre decimos el Elohim o los Elohim. Yo sé que es incorrecto gramaticalmente, pero a veces es confuso, a veces tiene uno que estar muy concentrado para entender cuándo decir Eloah o él. Y también él para nosotros es un artículo, entonces se crea una confusión. Así que Elohim, pues lo acompañamos con el artículo, los verbos y todo lo que viene, ya entendemos por contexto que es si es singular o en plural. Pero ustedes saben que lo correcto gramaticalmente Elohim son plural. Bien, entonces, ¿qué descubrieron Mauro Biglino y Cinzia Mele? Ellos encontraron muchos paralelismos con unas tierras lejanas, las tierras nórdicas, paralelismos con el Medio Oriente. Imagínense eso, o sea, eso es bastante extraño, pero si uno no va a escarbar en esas historias llamadas mitos, porque es que la clave está en los mitos, ahí está toda la crónica de estos llamados dioses, ahí es que hay que ir a escarbar. Ahora, hago un paréntesis, ¿ustedes de dónde son? Cuéntenme aquí en el chat, porque si hay mexicanos, peruanos, chilenos, bolivianos, venezolanos, yo les propongo a todos ustedes que vayan a buscar su mitología, porque ahí están las crónicas de sus Elohim. Y muchos me dicen, ay, pero tú casi no hablas de los sudamericanos, de los Elohim de Centroamérica, Suramérica, también de Norteamérica. Ya también un poquito he tratado eso en algunos videos. Dense una vueltica por el canal y encontrarán esas historias, pero también regresaré. Lo que pasa es que cada uno de ustedes puede ir investigando ya, porque es bien interesante para entender también por qué somos como somos, por qué esta variedad, las razas. Yo he visto que hay especializaciones en las razas. Esto puede sonar raro, pero fíjense bien que hay lugares en el mundo donde la gente es más, digamos, inclinada hacia la matemática. Hay lugares en el mundo donde la gente danza mucho. Hay lugares en el mundo donde la gente ama el arte más que cualquier cosa. Tienen el arte también, un conocimiento respecto al cómo vivir con la naturaleza, el Feng Shui. Tienen conocimientos, digamos, de tratamientos de salud muy, lo que llamamos alternativos. Y eso no es en todas partes. Entonces vean qué interesante. ¿Cómo eran sus Elohim? Pues miren a las personas, miren esa sociedad y ahí entenderán cómo eran, cuáles eran sus prioridades y qué dejaron, qué enseñanzas. ¿Dónde estaban los más guerreros? ¿Cómo llaman a Yahvé? El varón de guerra. Yo me acuerdo que cuando yo estuve, en una religión donde se hacían cánticos, me acuerdo que ahí se hablaba mucho de Yahvé, el varón de guerra. Qué extraño eso de varón de guerra, pero yo no me hacía preguntas. Se supone que estábamos alabando un Dios espiritual, imagínense. En realidad era un varón de guerra y guerreaba
con ellos, iba a la batalla con ellos y se llevaba sus malaquim, sus mensajeros, y instauraban sus campamentos y caminaba en el campamento y se enojaba, estoy hablando de Yahvé, se enojaba cuando pisaba las heces fecales, llamarlo de una manera muy culta, pero se enojaba y decía, limpien eso, yo no quiero más esta porquería. No le gustaba estar cerca de personas con defectos. Bueno, él tenía sus mañas, sus preferencias, sus cosas, ¿no? Entonces, con él no, digamos que lo conocemos muy bien porque tenemos los escritos hebreos, los cuales están en nuestra casa prácticamente. Así que si ustedes leen la Biblia van a conocer muchísimo a Yahvé, pero ojo, porque sabemos hoy que Yahvé no era el único, solo que pues lo hicieron el único. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, la biografía de Yahvé. Les voy a sugerir un autor. Vayan a buscar este autor a ver si lo encuentro en mis anotaciones aquí, porque yo tengo una memoria vergonzosa. Se llama Reza Aslan. Y les recomiendo este libro. Ojo, porque esto no está incluido en las bibliografías que les recomendé. Este libro es una joya, si lo encuentran. Y creo que está en español. Se llama Dios, tomen nota, Dios, una historia humana. Es un ensayo sobre la historia de la divinidad. Es muy bueno, amigos. Yo ya le di una ojeada y les cuento que es excelente. Es una persona, han dicho que es polémico. Es polémico porque es científico. Cuando son científicos, pues obvio que dicen cosas polémicas. No contentan a los creyentes. Por eso también critican tanto a Antonio Piñero, ese gran científico de la historia. Y yo lo admiro muchísimo. Hay cosas que veo en él. De hecho, hay gente que lo siente como muy radical y lo critican y que es ateo. Al contrario, para mí ateo no es. Y a veces me parece que él suaviza un poquito el discurso cuando va a ciertos lugares donde lo están escuchando según su auditorio. Pues digamos que es una observación que hago yo personal. Esto no es tampoco... Pero me doy cuenta que según el escenario, porque también hay que entender estos historiadores, pero en sus libros pues él dice lo que es. Entonces por eso mucha gente se le retira porque dicen, ay, no, es que él no cree en Jesús y bueno, en fin, pero él es un científico de la historia. Otro paréntesis, no se pierdan el próximo video en mi History Channel porque va a llegar un científico de la palabra, de los vocablos, de la letra, que les va a hacer prácticamente una radiografía de todas las mañas y tergiversaciones que han hecho al traducir los evangelios del griego al latín. Imagínense, pues, las manipulaciones que hay allí, no se lo pueden perder. Es una traducción mía y es exquisito, o sea, es ciencia, eso es ciencia. Va a ser fuerte porque va a hablar de dos personajes muy amados como son Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Entonces, pues va a ser duro para las personas del cristianismo, pero las personas que quieren estudiar y que quieren investigar, pues se van a sentir súper sorprendidas porque es fuerte. Entonces les recomiendo mucho, no se lo vayan absolutamente a perder. Bien, entonces yo les estaba hablando porque me perdí un poquito acá. Bien, estaba hablando, sí, sobre los dioses nórdicos y esos paralelismos que hay entre el Medio Oriente y el norte. Vamos a ver, aquí hay yo escribí unos ejemplos de esos paralelismos. Sobre todo ellos se dieron cuenta por los nombres, la etimología de los nombres. Se fueron dando cuenta que hay muchas cosas en común con Egipto y con Gaza. De hecho, estamos hablando de tierras del norte.
En el caso de Finlandia, por ejemplo, imagínense uno ir a Finlandia y encontrar estas cosas. Les voy a dar los ejemplos que hay. Por ejemplo, al sudoeste de Laponia, ustedes pueden ir mirando el mapa donde queda Laponia, se encuentra la ciudad de Kemi, homónima del nombre Kemet o Kemi del antiguo Egipto. En lengua copta, el río más largo de Finlandia está cerca de la ciudad Keminmaa, que traducido sería tierra de Egipto. Miren qué interesante. Y esos nombres no se los dieron ayer, eso hay que aclararlo. El río Kemijoki, que traducido sería literalmente río Egipto. Entonces, Kemijoki significa río Egipto. En Judankumut transcurre el río Nilo. O sea, ustedes van allá a Finlandia y se encuentran con un río que se llama río Nilo. Hacia el extremo sur de Finlandia hay varias localidades llamadas Siinainkorpi. ¿Les suena algo conocido? Siinainkorpi, bien, es tierra salvaje del Sinaí. Bueno, si no encuentran paralelismo, pues yo no sé. En Noruega, en la cima de un monte, hay una pirámide escalonada. Lo llaman el monte Pyramiden en el mar glacial ártico. O sea, imagínense ese contexto. Ustedes están allí en el mar glacial ártico y se encuentran con una pirámide. Pues bueno, nosotros ya nos acostumbramos a ver las pirámides allá en México y también, bueno, en distintos lugares, pero en este me sorprendió muchísimo. ¿Qué sucede? Que esos son huellas. Y es que resulta que cuando yo les estaba hablando de lo que sucedió, bueno, pero esperen, porque aquí hay más paralelismos. Por ejemplo, aquí en Finlandia del Sur, en la zona de las Islas Åland, encontramos 5 localidades con nombres asonantes de ciudades filisteas de Gaza. ¡Wow! O sea, en Finlandia encontramos ciudades con nombres filisteos, como en la zona de Gaza. Por ejemplo, Asdod. Asdod es una ciudad que es en Gaza y la homónima o la correspondiente en Finlandia sería Hasto. Está Ascalón y su correspondiente finlandés sería Askala. Está Gat y su correspondiente nórdico sería Geta. Está Ekron y su correspondiente en el norte es Ekerö. Y tal como las ciudades citadas en la Biblia, sus correspondientes finlandesas también están cerca al mar. También en eso se parecen. Hay casi como una configuración, como un espejo de esa zona del Medio Oriente, allá en Finlandia, por esos lugares. Entonces, cuando sucedió esto en el 70 después de Cristo, desde las estepas del desierto hasta las tierras del norte llegan unos personajes que ahora vamos a ir a un libro que se llama Lebor Gabála Erem. Perdonen si lo pronuncio mal, pero es una lengua muy distinta. Ya no estamos aquí en la Biblia, ya no estamos en el Medio Oriente, estamos yendo hacia las tierras nórdicas cuando hacen aparición unos personajes, unos dioses, obviamente, que se llamaban los Tuatha Danann. De pronto alguno de ustedes los ha oído nombrar, los Tuatha Danann, muy misteriosos, porque en este Lebor Gabála Erem, que era un libro, era un libro donde ellos escribían sus narraciones, que ahora se llama mitología. Ellos cuentan cómo llegan estos dioses. Llegan sobre nubes oscuras. ¿Qué les recuerdan las nubes? ¿No recuerdan las nubes de Yahvé? Las nubes donde él se movía. Esa nube que se movía entre el pueblo de Israel. Esas nubes que hacían ruido, hacían estruendo, y que Mauro Viglino ha dicho eran máquinas que volaban. Y no solo Mauro Viglino,
Hay ya otras personas que han tomado las escrituras y han visto todo esto y han dicho, no, pues es que aquí está, o sea, es clarísimo. Y si llegan en esas nubes oscuras, pues se transportaban. Estos personajes, pues seguramente no eran nubes, eran más bien máquinas. Y llegaron allí. ¿De dónde llegaron? De Oriente. Entonces, ¿no podrían ser los mismos Elohim? Pues es posible. Ellos llegan allí a las tierras nórdicas y se instalan allí y empiezan a hacer lo que saben hacer mejor, batallar. Empiezan a hacer guerras entre ellos y ahí inicia esa historia mitológica con estos, ¿cómo se llaman? Tuatha Dé Danann, que además se ha encontrado una correspondencia con Egipto y además han ido encontrando repertos arqueológicos egipcios allí. Entonces, dense cuenta, claro, uno puede decir pues que también los vikingos fueron por allá, por los mares, pues de esa zona, allá en Medio Oriente, bueno, que se movía. Pero aquí está muy clara la narración de cómo llegaron. Y también esto nos lleva un poco, nos remite, nada menos que no podemos olvidarnos de las narraciones suméricas. Y además se habla de que hubo un tiempo que la tierra tenía el mismo clima en toda la tierra, era como una primavera permanente. Cuando se crean estos Gan Eden, que todo crecía, o sea, no es como ahora que están las llamadas estaciones, no, crecían los frutos constantemente. Entonces, vean qué interesante cómo convergen todas esas narraciones. Es que todo está conectado, amigos, y nos quieren hacer creer que cada una es como un cuento aparte. No, para nada. Allí, como les digo, en estas tierras han encontrado collares egipcios. Hay una leyenda de una reina que llega allí en una barca y era una reina que venía de Egipto y después le cambian el nombre. ¿Qué pasó con esos dioses Tuatha Dé Danann? Bueno, pues llegaron los cristianos, tomaron el Lebor Gabála y pues se lo apropiaron y hicieron pues los teólogos lo que saben hacer los teólogos. Pues ya dijeron que no eran dioses, entonces después los convirtieron en reyes porque pues era una cosa más realista. Y ya dijeron, no eran nubes negras que volaban, eran barcos que se quemaban y ese humo negro, es que de verdad, pues les toca como hacer maromas para cubrir, y eso sí es mitología. O sea, la verdadera mitología es la teología. Para mí es una mitología, la teología. Lo que hay debajo de lo que la teología quiere explicar con sus cosas mitológicas, porque son metáforas, eso sí es mitológico, son narraciones que pues desafortunadamente no les han dado la credibilidad. Afortunadamente alguien sí, y bueno, necesitamos todavía más personajes como Heinrich Schliemann, que fue, excavó, y gracias a él tenemos todos los tesoros micénicos y tenemos la historia allí de Troya y ya encontraron la ciudad de Troya, aunque obviamente pues hay quienes niegan y dicen no es, pero bueno, encontró algo muy importante y hay unos tesoros y todavía están ahí excavando todos esos estratos que hay. Entonces necesitamos más gente como él. Necesitamos más arqueólogos independientes. Hay un arqueólogo independiente que ha hecho un descubrimiento interesante que les quiero compartir y que obviamente vamos a profundizar al respecto porque se trata de una protoescritura, una escritura la más antigua que hayan jamás encontrado, cuando se supone que todavía no existía la escritura. Este señor obviamente es independiente, o si no hubiera publicado nada. O sea que nadie lo manda, nadie le está diciendo que publicar o no. Descubrió en Cerdeña, y ojo amigos, porque Cerdeña es un lugar que yo lo tengo ahí reservado,
porque vamos a tener que indagar muchísimo en Cerdeña. Ya Viglino lo ha hecho con Mateo Corrías. Han hecho unas investigaciones que obviamente yo les voy a traer a ustedes. Y descubrió esta persona que hay unas líneas repetidas y descubrieron que allí hay unos esquemas, unos patrones de comunicación y descubrieron que efectivamente es escritura. Entonces, nuestro Mauro Viglino, que siempre se hace preguntas indiscretas y él no se queda con eso, él nos dice, bueno, el lenguaje hebreo, arameo, por ejemplo, que antes se escribía solo con consonantes, podríamos pensar que de pronto había ciertos sonidos que no eran reproducibles y que no eran interpretables en la escritura, sonidos raros. Ustedes pónganse a pensar estos individuos que venían de donde decían los antiguos, de las estrellas, venían de arriba, ¿cómo hablarían? ¿Cómo se comunicarían? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo que vemos, por ejemplo, allí en Göbekli Tepe, que dicen que son símbolos y cosas, quién sabe si se los transmitieron y si de pronto era un modo de describir un sonido raro, un sonido extraño? No lo sabremos hasta que tengamos un contacto directo con estos individuos. Bien, entonces, bueno, ya les seguimos las huellas a ellos, por lo menos que se fueron al norte. Pero miren, la historia es muy extensa, no son los únicos, están los Deva también, de manera que pues es difícil abarcarlos todos y los territorios, pero llega un momento donde ya los dioses no están aquí o no están a la vista, o sea, ya no hay esa relación con ellos, porque, o al menos no evidentemente. Yo les doy mi opinión personal, yo pienso que esa comunicación no se ha roto del todo y yo tengo el presentimiento de que hay tratos, de que ellos hicieron tratos con la humanidad, no con la humanidad, con, digamos, ciertas familias, con ciertas personas que tienen lugares prominentes, sobre todo, primero que todo, con la clase sacerdotal, que después fue la clase real, o sea, la clase de los reyes, ¿no? Entonces, yo pienso que sí. Y recordemos que hay unos archivos clasificados, recordemos que ya se ha hablado de que hay presidentes. ¿Cuál es el patrón del mundo? ¿Cuál ha sido históricamente? Y pues que obviamente está en guerra con China, pues Estados Unidos. Y es muy probable que ellos sepan muchas cosas que están clasificadas, que los presidentes quizás sepan. No, ni siquiera estoy segura si lo sepan ellos o no, pero ellos deben saber muchas cosas que no se nos dice directamente porque no conviene. Ellos deben tener el control y eso es importante. ¿Y por qué la iglesia está tan interesada? La iglesia está interesada seguramente en seguir siendo mediadora y se pelean esa posición y como yo les decía, tienen el oro, tienen reservas de oro. Ese oro, ¿para qué sirve? Pues recordemos que para los dioses el oro es símbolo también de poder porque para ellos vinieron buscando eso. Y les servía porque ellos sí sabían para qué servía el oro. El humano no. Los humanos no tenían ni idea para qué podía servir el oro. Entonces, amigos, ¿cuánto tiempo llevo? No está muy largo. Me dicen si se aburren. Ay, caramba, tengo que tener un control del tiempo. Entonces, eso del oro, de que al humano le pareció bonito porque brillaba y se hizo adornos, eso es una historia bastante ingenua. Y por eso es que es importante que ustedes se hagan preguntas. No den por sentado todo, porque nosotros damos todo por sentado. Cuando ustedes vieron el video con
Corrado Malanga, me imagino que fue un impacto, porque nosotros damos por sentado que caminamos, que pues para tener nuestros hijos necesitamos ayuda clínica, que nos crece el cabello solo en la cabeza, afortunadamente, pero no nos damos cuenta que todas esas cosas son anomalías, que son cosas raras dentro de la evolución. Y es bueno empezar ya a ser más analíticos en eso y a ser más críticos, porque eso también nos va entrenando para ser menos manipulables. Tenemos que estar muy despiertos, muy pendientes de lo que sucede en la escena mundial actual, en qué pasó en el pasado. Mi Story Channel tiene esa misión y ese es digamos, un compromiso que yo misma he querido darme, el de empezar a despertar a las personas al respecto. La gente cree que de pronto uno quiere como convencerlos de que existen los extraterrestres. No, no es esa la idea. La idea es hacerlos pensar y que empiecen a hacerse las preguntas adecuadas y que no den por sentado las cosas, empezando por nosotros mismos, empezando que en nosotros mismos están también los grandes enigmas y las respuestas de todo. El ADN es algo muy importante. Y por ahí va la sorpresa que les estoy deparando, pero no les voy a decir qué es, absolutamente, porque es una sorpresa. Así que no me van a convencer. Ya vimos a dónde se fueron aquí en la Tierra, pero ¿de dónde vinieron ellos? ¿Quiénes ellos, los Elohim? ¿Dónde está su casa? Porque ellos llegaron de muy lejos. Bueno, yo los invito a ver Salmo 24:7. Si lo pueden ver o lo quieren ver después, yo lo escribí acá. Hay una parte de ese salmo, bellísima, pero yo se los voy a leer como es originalmente en hebreo, digamos la traducción correcta, porque obviamente no está así del todo. Álcense puertas de Olam, porque en la Biblia ustedes van a encontrar puertas eternas. No, absolutamente no es esa la correcta traducción. Álcense puertas del Olam para que entre el rey del Kabod. El rey del Kabod, qué maravilla. Yahvé, el fuerte y poderoso. Fuerte y poderoso, ¿qué es? Elohim. En batalla, álcense puertas que entrará el rey del Kabod. Estamos hablando de Olam, las puertas del Olam. ¿Qué es eso? Eso de las puertas me encanta porque es una imagen muy bella. Digamos, nosotros a veces hablamos de las Stargates, que son esas puertas espaciales. Es eso prácticamente, porque Olam es un lugar desconocido. En este caso es un lugar desconocido. Vean qué interesante eso. ¿De dónde venía Yahvé? De un lugar desconocido. Pero ojo, porque aquí en el Talmud está la explicación más detallada. Porque Olam en plural es Olamim. ¿Y cómo lo traducen en el Talmud Olamim? Mundos, universos. Entonces, esas puertas a otros mundos, a otros universos, justamente donde andaba Ra en sus viajes. Él iba a la otra tierra. Él pasaba las puertas. ¿Se acuerdan de los libros de las puertas? Y él describía cómo tenía su parte de atrás en un mundo y su parte de adelante en el otro. Recordemos la película Stargate. No es una película banal. Entonces Yahvé y todos los Elohim y todos los Deva, Teoi, Anunnaki usaban estas puertas estelares. No sé, las estamos llamando puertas de un modo pues como muy gráfico. Pero ¿qué son? Son como lugares donde se puede pasar rápidamente de un lugar a otro muy lejano. Son, digamos, bueno, esos ya son términos cosmológicos pero aquí en el canal también lo he tratado ya.
la deformación del espacio y todo que permite que se pueda unir un punto del espacio con otro. Es eso, como aquí en italiano se llama scorciatoia, en español se llaman atajos, los atajos en el universo, y Yahvé los usaba. O sea que si Yahvé quiere regresar, lo puede hacer. Y si ellos vienen acá, porque es que fíjense en la cantidad de avistamientos que ha habido. No miren los de hoy, porque pues hay muchas manipulaciones de videos y pura carreta. Esos pues es difícil entender si son o no son. Por eso les digo, vayan ahí a Verdad Oculta, que él analiza sus videos, pero casi todos son falsos. En fin, miren esos videos viejitos de los años 60, por allá 70, cuando no había tanta tecnología. Y esos son buenos. Esos son buenos y bueno, y las narraciones y tantas cosas. Entonces ellos regresan, ellos se van seguramente para allá. Y resulta que sí hay pistas de dónde se encuentra, porque yo les hablé de Davenport, que hacía mapas de las rutas de los Anunnaki, esas rutas celestiales, ¿no? De los Deva, Anunnaki, de todos ellos. Pues ellos venían de un lugar que en el lenguaje hindú, en el lenguaje de la India, se llama el Mrigashira. Mrigashira es la constelación de la cabeza, es la cabeza del ciervo que se encuentra en la constelación de Orión. Siempre regresamos a la constelación de Orión. La del gigante, donde está la Betelgeuse, que si ustedes se fijan es Betel. Volvemos a la casa de él. Entonces, miren qué bonito. Ellos también regresan a su casa. Recordemos que los Anunnaki llamaron Eridu a esa ciudad porque era la casa. Entonces, miren que ellos también sentían nostalgia de su casa. Estaban lejos de su casa. No crean o sea, los dioses no eran seres automatizados, digamos, inertes, sin sentimientos. No, pues Yahvé se enojaba y decía que se le calentaba la nariz cuando se enojaba y quién sabe qué arma disparaba, porque él tenía un temperamentacho, Yahvé, tremendo temperamentino que tenía. Se enojaba por todo, era un fosforito. Pero ellos también tenían su modo de ser, sus temperamentos, y ya iremos viendo, por ejemplo, cómo eran esos Deva en sus narraciones, cómo los describen. Por ejemplo, Krishna. Interesante ver cómo se comportaban todos ellos. No todos eran tal vez tan crueles, ¿no? Quizás a mí me gusta mucho leer lo de las tablillas, por ejemplo, y ver cómo era Enki. Claro, no hay que idealizarlos, porque miren, para uno ser comandante, y esto se lo dije hace poquito a un suscrito que me hizo una pregunta, para uno ser un comandante en jefe como el León, no puede ser un dulce, porque entonces miren todas las matanzas que tenían que ordenar. Entonces imagínense uno ahí todo que se conmueve. No, les tocaba ser duros, y así son los militares. Así son. Me cuentan aquí que me están haciendo preguntas. Ay, perdón, yo me concentré a hablar. Ahora sí, veamos qué dicen acá. Muy bien. Disidencia. Ustedes están informadísimos, pero yo quiero ver sus preguntas. A ver si las veo, porque veo muchos mensajes. Qué lindo. Yo los quiero mucho. Ustedes son lo mejor que hay aquí en YouTube. Aquí hay una pregunta. Cristian Palacios. Jorge Humberto. No. Me parece interesante ver cómo... No veo preguntas. ¿Por qué los Elohim abandonarían a su pueblo? Mónica Campos. Hola Mónica, te saludo. Gracias por venir. Dices, ¿por qué los Elohim abandonarían a su pueblo? Abandonar el templo, y ellos tenían tecnología para luchar con los romanos. ¿Por qué se irían? ¿Qué piensas tú? Bueno, mire que
Los Elohim del grupo, bueno, el Elohim, Yahvé, que tenía pues sus ejércitos y todo, no era tan imbatible. Él perdió batallas. De hecho, a él le daban rejo los filisteos. Porque, por ejemplo, los filisteos, que eran esos misteriosos, se supone que vienen de los pueblos del mar. Y eso es bien interesante, ya le seguiremos también el rastro a esos pueblos del mar, porque, wow, es espectacular esa historia. Y ellos tenían la ciencia ellos aprendieron la ciencia de la herrería, conocían el hierro. Entonces, bueno, tenían los carros también, los carros armados, y hacían cosas muy interesantes, porque las armas poderosas tecnológicas, perdón, no se las daban a los humanos, las manejaban los malakim o los mismos Elohim. A los humanos les tocaba con las flechitas, les tocaba luchar con sus flechitas hasta que llegaban los Elohim y mandaban sus tremendas bombas, porque ellos mandaban era tremendas proyectiles y bombas y cosas terribles, aparte del arca. Pero yo pienso, es difícil aquí especular porque los dejaron. Puede ser que se aburrieron, puede ser que se cansaron, puede ser que tenían miedo de los Elohim, de los Teoi. De pronto los Teoi eran muy fuertes. De hecho, pues vean ustedes en lo que se convirtió la civilización romana. Eran muy avanzados. No solo en cuanto a guerra, más también tenían una gran ingeniería. Cuando nosotros vemos las estructuras que ellos dejaron, nos damos cuenta de lo avanzados que estaban. Desafortunadamente Yahvé no, como que no le interesaba mucho la cultura, no construyó cosas así, no sé, ustedes me dirán si me equivoco, pero ahí en el desierto con tienditas y solo le interesaba era avanzar y coger tierras y tierras y hoy en día siguen peleando esos pedacitos de tierra, se los siguen peleando a muerte, terrible, me parece terrible. Pero bueno, es una buena pregunta, ¿por qué se irían? Otra cosa, Mónica, que pienso yo es que también ellos, ¿por qué se mandaban a hacer todos esos saumerios y esas cosas? Piensen ustedes, esa gente de dónde venían. Ellos tenían que estar siempre en las alturas. También los Teoi vivían en las alturas, todos en los montes, porque abajo era pesado respirar. Es muy probable que ellos necesitaran algo especial, porque aunque la atmósfera, digamos, era compatible con ellos, como lo decía el comandante Enki, porque él lo dijo, oh, qué bien, Alalu lo dijo cuando llegó a la Tierra, la atmósfera es compatible con nosotros, seguramente los Elohim, pero les costaría trabajo, de pronto también era pesado para ellos y pues se irían. Quizás era mejor las tierras del norte, como estábamos viendo, para dónde se fueron precisamente. Quizás era otro tipo de atmósfera, el frío, la altura, porque fue pesado. Yo creo que a Yahvé no le gustaba mucho estar ahí, por eso vivía amargado y trataba tan mal ese pueblo, porque vivía enojado. Era pesado el desierto, todo eso, pienso yo. Veamos qué otras preguntas. Gracias, Mónica, por tu pregunta. Marta, ¿tú fuiste testigo de Jehová? Sí, ya les conté que lo fui a los 14 años y tuve una intermitencia, pero yo alcancé a predicar. Hola, Luz Estela, gracias por saludarme. Bueno, yo quise como continuar para no aburrirlos, pues saludando, de pronto se podían aburrir, pero de verdad que me da mucho gusto ver sus mensajes aquí. Veamos qué más, qué otras preguntas hay. Aquí están hablando de los sacrificios. Cristian Palacios dice, allá voy, entendiendo Edwin. Pudiera ser que por eso piden sangre y esos rituales secretos. Hay una... aquí dice, ¿de cuándo serán esas ciudades finlandesas antiguas? Pero es una buena pregunta, pero
como les decía, no les pusieron ayer esos nombres. Bueno, vi eso de los sacrificios. Mire que he visto mucho por ahí en la red que se habla, y seguro que ustedes han visto también, de algo como unas entidades, habla mucho de entidades, que se nutren de nuestra energía, que se nutren del sufrimiento, del sacrificio. Bueno, ese tema es bastante especulativo porque ¿quién puede asegurar algo así? Y viene de una línea de pensamiento que nos conduce, sobre todo a los gnósticos, que ellos son como más, digamos, de ese conocimiento esotérico y que ellos también pues configuraron ese Jesús muy místico porque ellos